Bueno, esto es la noticia en el comentario. Estamos con el politólogo Alonso Cárdenas. Muy buenos días, bienvenido a la noticia en el comentario. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en estas semanas han pasado en el Perú, estamos, en estos últimos 50 días estamos corriendo por todos lados, desde la elección del presidente, desde la calidad de los funcionarios públicos, del Congreso que nos está dando con la cuestión de confianza, del Tribunal Constitucional, que no sabemos cuándo lo van a elegir, necesitamos un buen Tribunal Constitucional. ¿Qué opinión o qué análisis usted le hace de esta situación que estamos viviendo en el Perú? Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo en el Perú no es algo nuevo, es algo que se viene agravando desde los últimos 20 años. Hay una crisis muy grande de legitimidad y credibilidad del sistema político peruano en su conjunto, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, las cifras del Barómetro de las Américas, antes de la llegada de la pandemia del 19, la brecha, la diferencia, el abismo que existía entre gobernantes y gobernados en el Perú era el más alto de América Latina. Nosotros, según este estudio, peruanos perciben a su clase política como la más corrupta de la región, ¿no? Y digamos, la credibilidad y la legitimidad del sistema político se ha venido deteriorando de una manera, creo yo, ya irreversible, ¿no? La situación realmente de la población hacia su clase política marca ya un derrotero que creo yo que solamente se podría enderezar con una refundación del país, ¿no? El sistema de partidos hace agua, el Poder Judicial está sumamente desprestigiado, el Congreso de la República es visto cada vez con menor interés por la población, el Poder Ejecutivo, bueno, cada vez se enreda más en sus propios errores, ¿no? Los gobiernos regionales, existen muchos de ellos que están seriamente vinculados con casos muy sonados de corrupción. Por ejemplo, los medios de comunicación también se han visto cuestionados, las grandes empresas. Es ya digamos, una situación que creo yo amerita una refundación, ¿no? Porque si además a este sistema político le agregamos la crisis del coronavirus, bueno, el Perú ha sido el país más golpeado del mundo en prácticamente todos los aspectos, ¿no? Creo que merece ya una sincera reflexión en aras de poder cambiar de una manera total esta situación, ¿no? Porque, digamos, si hacemos un poco de prospectiva, el panorama en los próximos meses no pinta muy, muy bien, ¿no? Politólogo, ¿qué relevancia tiene, por ejemplo, hablando del contexto en realidad político actual, qué relevancia tiene, por ejemplo, el viaje de Pedro Castillo, el presidente de la República, a México y Estados Unidos? Bueno, es una ventana para el presidente Castillo poder presentarse a nivel internacional. Tengo entendido que el presidente Castillo es la primera vez que sale del país, ¿no? Y además a un foro que busca la integración de América Latina y el Caribe, como es el CELAC, ¿no? El presidente López Obrador ha señalado claramente, el presidente mexicano, que la intención del CELAC es seguir los pasos de la Unión Europea, ¿no? Es decir, que América Latina y el Caribe puedan modelo de integración europeo, ¿no? Yo lo veo un poco difícil, la verdad, porque si nosotros hacemos un análisis comparado, la Unión Europea se ha sustentado en básicamente dos pilares. La moneda única, que es el euro, ¿no? Sí. Y el acuerdo Schengen, ¿no? Que el acuerdo Schengen no es otra cosa que el libre tránsito entre los europeos. Por ejemplo, un francés se puede ir a vivir a Italia sin ningún problema, un italiano se puede ir a vivir a España sin ningún problema, y un español se puede ir a vivir, pues, digamos, a Alemania sin problemas, ¿no? Eso es el acuerdo Schengen y la moneda única. Si nosotros queremos seguir ese camino, pues tendríamos que apostar por una moneda única, ¿no? Cosa que es sumamente complicada. Y el acuerdo Schengen, versión latinoamericana, implicaría que, por ejemplo, un peruano pueda irse a vivir a El Salvador, un salvadoreño se puede ir a vivir a México, ¿no? Y eso yo lo veo un poco más factible, ¿no? Pero en general las diferencias entre América Latina y Europa son, pues, enormes, ¿no? A nivel de desarrollo económico, acceso al saneamiento, acceso a la vivienda, derechos laborales, niveles de informalidad, ¿no? Entonces, creo yo que la agenda latinoamericana en su conjunto debe apuntalar a reducir las enormes brechas que existen en el continente, ¿no? En temas de seguridad, en temas de lucha contra la delincuencia, en temas de erradicación, por ejemplo, y control de
de la tala ilegal, de la minería ilegal, la trata de personas, una nueva visión de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Porque la actual no ha dado resultados, en fin, ¿no? Una agenda realmente amplia que no debería seguir a calco el camino de Europa, pero sí necesitamos, creo yo, indefectiblemente mucha mayor integración latinoamericana, ¿no? Para el caso, por ejemplo, del discurso del presidente de la República en México, él, por ejemplo, ha señalado sobre la necesidad de luchar por los derechos humanos, la igualdad de género, o que Perú tendrá relaciones con todos los países sin ninguna discriminación. ¿Qué opinión le genera, por ejemplo, estos discursos que ya lo hemos escuchado a propósito de su participación en México? Yo creo que es un discurso coherente, ¿no? Es un discurso coherente porque la situación de los derechos humanos en el Perú es crítica, ¿no? Y la pandemia lo ha exhibido con una brutalidad que no se ha visto en ningún país del mundo, ¿no? Yo creo que para la tribuna internacional es un discurso bastante coherente, además vinculado con su línea política, pero el gran desafío que tiene el gobierno es materializar ese discurso hacia el interior. Es decir, que efectivamente la política general de gobierno fomente los derechos humanos, fomente la igualdad de género, fomente la participación de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes, haya una mayor inclusión a las personas con discapacidad, mayor respeto por los adultos mayores. Un tema clave y crítico de los derechos humanos en el cual el Perú se ha rezagado muchísimo en comparación con América Latina es el reconocimiento de la ciudadanía LGTBI, ¿no? En el Perú no hay unión civil, no hay matrimonio de personas del mismo sexo, no hay adopción de personas del mismo sexo. Nos hemos quedado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en caso de México, la Suprema Corte ya ha dicho que el aborto pues es algo totalmente permitido en el país azteca, ¿no? ¿Y cuándo va a suceder eso en el Perú? Eso es materialización de los derechos humanos, no quedarnos solamente en el discurso y en la tribuna, sino tener una agenda interna que busque efectivamente la reducción de la discriminación y la reducción de las desigualdades. En realidad se requiere coherencia entre el discurso y la práctica. Y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿qué podría lograrse con las reuniones, con las principales entidades, autoridades con las que se reúna, por ejemplo, el presidente de la República en Estados Unidos concretamente? ¿Qué podría abordarse en estos escenarios que justo hoy le toca ya en este país, ¿no? Americano. Bueno, lo primero es tener esa proyección internacional que el presidente Pedro Castillo no tiene, no es, como le decía, la primera vez que sale del Perú, pero en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional puede lograr grandes cosas, porque recordemos que uno de los elementos que más se le critica es la inestabilidad económica, ¿no? La incertidumbre económica que surge en su gobierno. Firmar algunos tipos de acuerdos, algún tipo de, digamos, préstamos, ¿no? Le daría mucho más solidez ante los ojos de los inversionistas y los empresarios que han sido sumamente críticos por esta inestabilidad que existe a nivel económico en el país, que no es propia del gobierno de Pedro Castillo porque el contexto internacional está sumamente crítico. Pero, digamos, la debilidad institucional de Perú Libre, ¿no? Y del gobierno contribuyen a esta incertidumbre, ¿no? Entonces, un buen apretón de manos, ¿no? Acuerdos concretos en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial podrían darle esa imagen de solidez que actualmente a nivel económico el presidente pues están en el debe, ¿no? Usted hablaba de refundar el país, pero ¿cómo refundamos el país cuando tenemos deficiencia de educación terrible, de salud ni qué decir? Y precisamente los que nos están gobernando no es lo mejor de los peruanos, sino es precisamente el otro extremo de lo peor, casi llegando a lo más mediocre. ¿Cómo refundamos con ellos? ¿Cómo hacemos para transformar este país? Bueno, ahí hay dos elementos fundamentales, ¿no? El primero es que la evidencia concreta señala que es necesario refundar el país. O sea, no hay excusa para no hacerlo, ¿no? Tienes 200,000 muertos, tu sistema de salud era el peor de la región, no tenías oxígeno, o sea, realmente un desastre a todo nivel, ¿no? Si en base a esa evidencia tú dices, bueno, vamos a seguir igual, pues creo que es de locos, ¿no? Recordamos que los psicólogos definen la locura como
hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Si nosotros seguimos en lo mismo, no vamos a tener resultados diferentes, vamos a seguir teniendo el peor desempeño a nivel mundial, ¿no? Entonces la evidencia empírica dura empuja a que el Perú efectivamente tenga que refundarse, ¿no? Y lo segundo que yo le quería mencionar es que no tenemos que esperar las condiciones para impulsar un cambio a todo nivel, ¿no? Veamos el ejemplo chileno, ¿no? El ejemplo chileno, digamos, en la calle prácticamente se logró el proceso de refundación, que tiene bastante similitud con el proceso peruano, ¿no? Porque los chilenos estaban pues ya cansados de la constitución de Pinochet, ¿no? Hay que hablar con la verdad, es un hartazgo total, ¿no? A todo nivel de lo que ha sucedido en Chile, y eso que Chile ha tenido muchos mejores indicadores a todo nivel en comparación con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que las fuerzas vivas, ¿no? Las organizaciones sociales deben impulsar este proceso, ¿no? Y además hay un factor adicional que ha sido una de las banderas principales del actual gobierno, ¿no? El actual gobierno desde el inicio dijo que era necesario una asamblea constituyente, ¿no? Pero esa asamblea constituyente tiene que hacerse con toda la seriedad, ¿no? Porque si actualmente participan los partidos políticos como tal, pues su debilidad intrínseca puede hacer que inclusive estemos en una peor situación, ¿no? El modelo chileno a mí me parece sumamente relevante porque es la sociedad civil la que ha participado de manera mayoritaria en el proceso, ¿no? Claro, y han logrado consensos. Así es. Parte de nuestra debilidad, digamos, institucional terrible es que nuestra sociedad civil también es sumamente precaria, ¿no? Pero es también una consecuencia de cómo se ha ido construyendo el país en los últimos 30 años, ¿no? Por eso es, yo creo la refundación, ¿no? Porque quizás de terror, ¿no? Sí. Quizás lo que esté faltando es eso que usted acaba de decir, consenso, porque estamos muy polarizados. Debemos empezar a encontrarnos, a conversar y a ponernos de acuerdo, quizás. Claro, pero el mismo sistema es el que fomenta la polarización, ¿eh? Por ejemplo, nosotros no tenemos un parlamento bicameral como lo tienen varios países latinoamericanos y los países más desarrollados. Y nuestro sistema de partidos es tan precario que recordemos que en la segunda vuelta la candidata Keiko Fujimori, si bien reconoció los resultados, señaló que el gobierno de Pedro Castillo era ilegítimo. Entonces, ¿cómo puedes negociar en esa circunstancia, ¿no? Si ya de arranque te están nombrando ilegítimo, la polarización se tiene que dar, ¿no? Es más, se fomenta. ¿Qué opina a propósito de los resultados de la encuesta Datum que ha salido durante estos días y que señala, y a las preguntas, por ejemplo, que señala que en solo 30 días, o sea, ¿no? En torno a la consulta, en solo 30 días, el 42% de la población aprueba la gestión de Pedro Castillo, en tanto que el 46% la desaprueba? Y si vamos, por ejemplo, a mirar esta encuesta, el premier Guido Bellido tiene 51% de desaprobación y un 24% de aprobación. En el caso del Congreso, la desaprobación es más. Va por 55% y solo aprueba el 30%. ¿Qué lectura tiene con relación a estos resultados, politólogo? Bueno, eso es, digamos, la consecuencia de lo que yo le venía mencionando al inicio de la entrevista, ¿no? El sistema político peruano pierde, digamos, se desangra de legitimidad y de credibilidad, ¿no? Está tan deteriorado sus niveles de cercanía con la población que en 7 semanas tenemos como si fueran de 3 años, ¿no? Hay una erosión de la confianza hacia las instituciones políticas que independientemente de quién esté en el gobierno va a seguir, porque es el mismo sistema que está ya derruido, digamos, hacia el interior, que venga el candidato A o el presidente B, la situación de deterioro y digamos, de poca credibilidad de las autoridades va a continuar, ¿no? Por eso yo creo que es necesario, la evidencia usted me la está mostrando,
que el país tenga un cambio de 180 grados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Necesitamos un Senado, ¿no? Por ejemplo, que entre la primera vuelta y la segunda vuelta no haya 2 meses, sino 6 semanas o 4 semanas, ¿no? Porque se polariza demasiado la situación. Por ejemplo, que se amplíe también el número de congresistas, ¿no? La representación política per cápita en el Perú es de las más bajas de América Latina. Solamente hay 130 congresistas para un país de 33 millones de personas. Recordemos que en la Constitución del 79 había 60 senadores y 180 diputados, ¿no? Para un país de 18 millones. O sea, esas discusiones creo yo que son necesarias que empecemos a tener, porque hoy fue el coronavirus, mañana puede ser otra cosa y el país está en una situación realmente complicadísima, ¿no? Complicadísima. Los datos son muy duros. Por ejemplo, esta semana el Congreso de la República ha abordado sobre esto de la reforma política. Pretendieron obviar, por ejemplo, las elecciones primarias en los partidos políticos. Lo que podría estar buscando este Congreso es, lejos de avanzar, retroceder, por ejemplo, en asuntos importantes como la reforma política, la reforma judicial. Por supuesto, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de representantes que llegan al Congreso que son muy precarios, ¿no? Básicamente son cascarones, ¿no? Vientres de alquiler, como se les ha denominado en la ciencia política peruana, y al no poder cumplir con requisitos mínimamente exigentes, porque tampoco son requisitos imposibles de cumplir, son lo mínimo que se le puede esperar a un partido político, al no poder hacer eso, buscan esta contrarreforma, ¿no? Buscan esta contrarreforma no solamente en el sistema de partidos, sino también en el caso de la cuestión de confianza, ¿no? Hay que señalarlo porque desde mi punto de vista el presidente debe hacer cuestión de confianza de esa ley que busca de regular la cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque si eso pasa y va al Tribunal Constitucional, en el Tribunal Constitucional se busca también un nuevo tribunal, pues ese tribunal más afín y por ende va a dar constitucionalidad a esa norma y lo van a vacar al presidente de la República. Utilizando las armas que todavía tiene la Constitución, se debe buscar impedir que se regule la cuestión de confianza, porque si se regula, pues no le veo un buen derrotero al presidente de la República en el inmediato plazo, ¿no? Sabater dice que el ciudadano no es una plantita que crece a la buena de Dios, sino que hay que formarlo, hay que construirlo, ¿sí? Hay que enseñarle, tiene que pasar experiencias. Cuando vemos el contexto político, el ciudadano peruano no participa en política. ¿Por qué? ¿Se ha descreído o nunca le enseñaron? O sea, y porque lo necesitamos ahora. Bueno, hay dos elementos, ¿no? El descrédito del sistema político es de tal magnitud que el ciudadano peruano no se quiere involucrar. Y segundo, que el ciudadano peruano, digamos, no puede darse el lujo de hacer política porque está buscando sobrevivir, ¿no? Usted vea las cifras de seguridad alimentaria en el Perú son alarmantes, ¿no? Yo veía un estudio de la red WIGO, que es una red de investigación a nivel internacional. El 63% de los trabajadores en Lima el año pasado, los trabajadores informales, padeció hambre. Eso es el nivel más alto de todos los países que se estudiaron por esta investigación, ¿no? Entonces, si nosotros estamos preocupados en sobrevivir, es muy difícil que podamos involucrarnos en política. ¿Cuál es la alternativa a eso? Un Estado presente, un Estado capaz, un Estado competente, un Estado sólido que pueda crear los determinantes sociales para que esa plantita, como usted dice, los ciudadanos peruanos puedan ejercer, ¿no? Puedan florecer. Pero si tenemos problemas de agua, tenemos problemas de vivienda, tenemos problemas de transporte, tenemos problemas de informalidad laboral, de inseguridad ciudadana, un sistema de salud derruido, un sistema educativo muy precario, pues es muy difícil poder involucrarnos en política. Por eso le digo, insisto que es necesario pues un cambio total en el país, ¿no? Ok, muchísimas gracias por esas apreciaciones, esa opinión en torno al contexto político electoral. Muchísimas gracias, Alonso Cárdenas. Hasta la próxima. Gracias por la invitación.